Hoy 27 de noviembre, como siempre, les traemos un resumen de las noticias que a todos nos afectan aquí en Guatemala. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, que hoy tenemos harto de qué hablar. Efectivamente. Empecemos con el tema de seguridad, que siempre es una preocupación latente. Ayer, el Congreso aprobó con carácter de urgencia nacional unas reformas a la ley de la PS y a la ley contra la delincuencia organizada. ¿Y esto qué significa para nosotros? ¿Realmente nos dará más seguridad o será un arma de doble filo? Bueno, la intención de estas reformas es darle más herramientas a la policía para combatir el crimen organizado. Se habla de interceptar llamadas, intervenir correos, allanar domicilios, todo con el fin de desarticular estas estructuras criminales. Suena que le están dando mucho poder a la policía. No hay riesgo de que se abuse de este poder. Claro. Ese es el temor que han expresado varios diputados de la oposición. Argumentan que estas reformas pueden ser utilizadas para perseguir a opositores políticos, a periodistas, a cualquier persona que incomode al gobierno. Es que recordemos que este gobierno no se ha caracterizado precisamente por su transparencia y respeto a la ley. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Con esta reforma a la ley contra la delincuencia organizada, la bancada Semilla, recordemos que estaba suspendida legalmente, podrá volver a funcionar en el Congreso. ¿Y eso es bueno o malo? Depende de a quién le pregunte. Yeah. Para el gobierno es una forma de legalizar la situación y decir que se respeta el Estado de Derecho. Para la oposición es una estrategia para controlar el Congreso y silenciar las voces críticas. Mientras tanto, el pueblo, como siempre, en medio de incertidumbre. Así es. Y hablando de incertidumbre, no podemos dejar de lado el tema del presupuesto 2025, que como era de esperarse, ha generado bastante polémica. Sobre todo por parte del sector empresarial, ¿Sí? que ha criticado duramente la forma en que se van a distribuir los recursos. Y no es para menos. Más del 80% del presupuesto está destinado a gasto corriente y al pago de deuda. Es decir, se va en sueldos, funcionamiento del Estado, y en pagar lo que ya debemos. ¿Y qué queda para inversión? Para proyectos que generen desarrollo, para mejorar la vida de la gente. Muy poco, lamentablemente. Y lo que más indignación ha causado es que el Congreso aprobó este presupuesto de madrugada, incluyendo un aumento salarial para ellos mismos. O sea que mientras al pueblo le piden apretarse el cinturón, ellos se recetan un aumento. ¡Qué descaro! Es una muestra más de la desconexión que existe entre la clase política Y la realidad del país. La gente se pregunta si realmente este presupuesto refleja sus necesidades, si se está invirtiendo en las cosas que realmente importan. Cambiando de tema, pero sin dejar de lado la sensación de que nos toman el pelo. Hablemos de las multas de tránsito. Parece que la ley de tránsito también sufrió algunos cambios. Ahora hay que tener mucho cuidado en las calles, porque las autoridades exigirán más pruebas para imponer multas, incluyendo fotos y videos. O sea que ya no basta con la palabra de un agente. Ahora nos van a estar grabando por todos lados. Exactamente. Además, hay un nuevo proceso de notificación de las multas. Todo parece indicar que buscan ser más eficientes a la hora de cobrarnos. Más bien parece que quieren convertirnos en una sociedad de vigilancia y control. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? Es una buena pregunta. Habrá que ver cómo se implementa esta nueva ley y si realmente se respeta el debido proceso. Bueno, pasemos ahora a repasar algunos sucesos que han marcado la agenda en los últimos días. Empecemos por el juicio del caso Hogar Seguro, una tragedia que aún sigue buscando justicia para las 40 y niñas que fallecieron en ese incendio. Un caso que nos recuerda la negligencia del Estado y la vulnerabilidad de nuestros niños. Y precisamente hablando de negligencia, tenemos el tema de los contenedores varados en los puertos, una situación que parece no tener fin y que afecta gravemente el comercio. Otra muestra más de la ineficiencia, la corrupción que nos agobia. Y en otro ámbito, no podemos dejar de mencionar la pugna interna en el barrio 18, que lamentablemente ha dejado un saldo de 31 personas fallecidas. La violencia, un cáncer que carcome nuestra sociedad y que parece no tener cura. Mientras tanto, el MAGE informa que tiene bajo control los casos del gusano barrenador del ganado, aunque se reportó la muerte de una ternera. Al menos una buena noticia para el sector ganadero, que también ha sufrido bastante en los últimos años. En Chimaltenango, un hombre se atrincheró e hirió a agentes de la PNC, un hecho que nos recuerda los peligros que enfrentan las fuerzas de seguridad. Un recordatorio de que mientras algunos se enriquecen a costa del pueblo, otros arriesgan su vida para protegernos. Y en el ámbito económico, se ha detectado una posible defraudación millonaria en el caso de Oreca B410, otro ejemplo de la corrupción que nos asfixia. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando esta situación? ¿Cuándo se hará justicia? Esperemos que pronto, amigos, esperemos que pronto. Y para terminar con este panorama un poco desalentador, un guatemalteco fue detenido en El Salvador y deberá pagar una multa considerable antes de poder salir del país. Un recordatorio de que al viajar al extranjero,
Debemos informarnos bien sobre las leyes de cada país para evitar este tipo de inconvenientes. Y para no terminar con un sabor amargo en la boca, ¿qué nos puedes contar de la situación del frente frío que espera en los próximos días? Pues sí, se espera un descenso en la temperatura, especialmente en el altiplano. Así que a abrigarse bien, amigos, Ya. y a cuidarse de las enfermedades respiratorias. Exacto. Y a pesar de todo, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas. Ya se acercan las fiestas de fin de año, un momento para compartir en familia. Y recordar que aún en medio de las dificultades, hay espacio para la alegría. Y con esa nota de esperanza, vamos a una pausa comercial, no se despeguen. Que al regresar, seguiremos analizando las noticias que impactan a nuestro país. Y volvemos a El Periódico del Pueblo, donde seguimos desmenuzando la actualidad nacional. Antes de la pausa, hablábamos de las dificultades, pero también de la esperanza. ¿Y qué mejor ejemplo de esperanza que las próximas luces camperas? Es cierto. Ese espectáculo siempre nos llena de ilusión. Nos recuerda que hay cosas bonitas que celebrar en Guatemala. Es una tradición que nos une como guatemaltecos, que nos permite compartir un momento de alegría en familia. Y hablando de compartir, ¿qué podemos decir de ese presupuesto 2025 que ha generado tanto debate? Bueno, ahí lo que se comparte son las dudas y la indignación. Mucha gente se pregunta si este presupuesto realmente refleja las necesidades del pueblo. Me preocupa especialmente la poca inversión que se destina a áreas claves como la educación. Es una preocupación válida. La educación es la base del desarrollo de cualquier país. Y si no se le da la importancia que merece, las consecuencias pueden ser muy graves a largo plazo. Y hablando de consecuencias, la aprobación del presupuesto de madrugada y el aumento salarial a los diputados no hacen más que alimentar la desconfianza hacia la clase política. Es que no se entiende. Mientras al pueblo le pidan sacrificios, ellos se aumentan el sueldo. ¿Dónde está la sensibilidad? La empatía con la gente que está luchando día a día para sobrevivir. Es una pregunta que muchos se hacen. Parece que hay una desconexión total entre los que gobiernan y la realidad del país. Y hablando de desconexión, pasemos al tema de las multas de tránsito. Con estos cambios en la ley, muchos se sienten inseguros, como si estuvieran bajo la lupa todo el tiempo. Es que esto de exigir fotos y videos como prueba, sumado al nuevo proceso de notificación, le da mucho poder a las autoridades. ¿No te parece que hay un riesgo de abusos? Claro que sí. Siempre que se le da más poder al Estado, hay que estar vigilantes para que no se cometan excesos. Y en un país como Guatemala, con un historial de corrupción e impunidad, la preocupación es aún mayor. Es como si nos estuvieran diciendo, pórtense bien, porque los estamos vigilando. ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia? Bueno, la ley dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero en la práctica ya sabemos cómo funcionan las cosas. A veces basta con una acusación para que se te venga el mundo encima. Es cierto. En este contexto, ¿qué consejos le darías a la gente para evitarse problemas con estas nuevas medidas? Lo primero es conocer bien la ley, saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Segundo, ser muy cuidadosos al conducir, respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad, no usar el celular al volante, en fin, ser conductores responsables. Y si a pesar de todo nos llega una multa, ¿qué debemos hacer? Verificar que la multa sea legítima. Que tenga todos los datos correctos y las pruebas correspondientes. Si hay alguna irregularidad, tenemos derecho a impugnarla. Para eso, es fundamental buscar asesoría legal. Es bueno saberlo. A veces nos sentimos impotentes ante las autoridades, pero es importante recordar que tenemos derechos. Y que podemos hacerlos valer. Exactamente. No hay que dejarse amedrentar, y para eso es fundamental estar informados. Por eso les agradecemos que nos escuchen en El Periódico del Pueblo, donde tratamos de brindarles las herramientas que necesitan para tomar mejores decisiones. Y hablando de tomar decisiones, hablemos un poco de los casos que hemos visto, desde el juicio del caso Hogar Seguro, hasta la posible defraudación millonaria en el caso YKB 4T10, pasando por la violencia en el barrio 18, y los contenedores varados en los puertos. Parece que Guatemala enfrenta una crisis multidimensional. Así es, son problemas complejos, con raíces profundas, que requieren soluciones integrales. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de crear un sistema más justo, más transparente, más eficiente. Y para eso se necesita la participación de todos. No podemos dejarle todo a los políticos. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir cuerdas, de denunciar las injusticias, de construir un país mejor. Exacto, no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que otros resuelvan nuestros problemas. Cada uno de nosotros puede hacer algo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para contribuir al cambio. Y hablando de cosas pequeñas, pero que pueden hacer una gran diferencia, no podemos dejar de mencionar el caso del gusano barrenador del ganado, aunque IMACA informa que la situación está bajo control. La muerte de una ternera nos recuerda la importancia de ser vigilantes. Es cierto, a veces las pequeñas crisis pueden convertirse en grandes problemas si no se atienden a tiempo.
Y esto aplica a todos los ámbitos, desde la salud animal hasta la seguridad, pasando por la economía y la política. Y para cerrar este bloque, recordemos que un guatemalteco fue detenido en El Salvador y deberá pagar una multa considerable antes de poder salir del país. Una situación que nos recuerda la importancia de informarnos bien antes de viajar al extranjero, para evitar este tipo de inconvenientes. Y con esa recomendación, vamos a una pausa comercial. No se muevan, que al regresar, seguiremos analizando la realidad nacional y reflexionando sobre los desafíos que enfrentamos como país. Y estamos de vuelta en el Periódico del Pueblo, donde seguimos analizando a profundidad las noticias que nos afectan a todos. Antes de la pausa hablábamos de la importancia de estar informados, de conocer nuestros derechos y de exigir que se cumplan. Exacto, porque solo así, estando bien informados y participando activamente en la construcción de un país mejor, podremos superar los desafíos que enfrentamos como nación. Y hablando de desafíos, hoy hemos visto un panorama bastante complejo. Corrupción, violencia, ineficiencia, falta de inversión en áreas claves como la educación. Es cierto, pareciera que cada día nos encontramos con más problemas, con más obstáculos que nos impiden avanzar como sociedad. Pero también hemos visto ejemplos de esperanza, de gente que lucha por un futuro mejor, de tradiciones que nos unen como guatemaltecos. Si a pesar de todo no podemos perder la fe. Hay mucha gente trabajando duro para construir una Guatemala más justa, más próspera, más segura. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como ciudadanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan nuestros problemas. Cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestras posibilidades, podemos hacer algo para contribuir al cambio. Informarnos, participar, denunciar las injusticias, exigir que se rindan cuentas, apoyar a las organizaciones que trabajan por el bien común. Son pequeñas acciones que, sumadas, pueden generar un gran impacto. Y recordemos que no estamos solos en esta lucha. Hay mucha gente, dentro y fuera del país, que comparte nuestro deseo de una Guatemala mejor. Es importante mantenernos conectados, compartir experiencias, aprender de los errores, celebrar los logros. Y sobre todo no perder la esperanza. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, estoy convencido de que un futuro mejor es posible. Comparto tu optimismo y estoy seguro de que trabajando juntos, con esfuerzo y perseverancia, lograremos construir la Guatemala que todos soñamos. Bueno amigos, con esa nota de esperanza vamos a ir cerrando este episodio del Periódico del Pueblo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad nacional. Y antes de despedirnos, los invitamos a reflexionar sobre lo que hemos conversado hoy. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir una Guatemala más justa, más próspera, más segura? Meditemos sobre eso durante esta semana. Que tengan todos una buena semana y hasta la próxima Pod